Bueno, miremos solamente ahora. Bueno, ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Qué llegó? Un momento místico. Yo quisiera simplemente con qué cuestiones de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? O de lo que vamos a empezar, ¿por qué se les ocurre que arranco con esto? Pueden hablar, ¿eh? Pueden ahí abrir un micrófono. Diferentes perspectivas. Diferentes perspectivas. Sí, Ok. creo que nos permite como mirar una misma escultura de diferentes ángulos, haciendo foco en algunos detalles. ¿Sí? Entonces creo que es como eso, como el zoom, haciendo foco en algunas partes. Haciendo foco en algunas partes, distintas perspectivas. No sé si apareció la que se ve desde arriba, porque no la vi ahí en ese momento. Sí, está. Ok, bien, eso, bien. Hacer Sí. foco en algo, sí. Tomarnos Puede el ser un- tiempo. Yo también pude ver como un Tomarnos el recorrido. tiempo. Espera, tomarnos el tiempo, me gustó esa. Tomarnos Sí, ese tiempo de sí, análisis, ¿no? de Le análisis. agregaría. Sí. Sí. Decían como algo las más que partes de un todo. las partes de un todo. Acá ahí Andrea levanta la mano. Andrea, bueno, tiene la mano levantada, no sé. Federico también. Fede, Sí, Fabricio. Fabricio. Y a mí me surgieron palabras: alojar, contener, sostener, acompañar, esperar, observar, descansar en el otro y perspectivas. Ajá. Ah, ahí le pusiste además otro sentido, ¿no? A eso, a lo que Ujú. viste, que te dio más. Acá alguien puso cuidado, ¿no? Alguien Mm. puso la relación asimétrica de cuidado. Buenísimo. Ver ¿Algo a alguien más? que sostiene a un otro. Sostener, ¿no? Sostener a otro. Pero ver cómo el otro sostiene a alguien. Ah,
también eso, o sea, dos perspectivas distintas, desde el sostener y desde ver cómo otro sostiene a alguien. Y a veces nosotras miramos cómo el otro sostiene al otro. Exacto, qué bueno eso, qué bueno, qué cosas distintas van apareciendo. Bien, ¿qué más? Vieron que esto es una Yo tengo escultura otra conocida. mirada. Sí, Ujú. ¿cómo? Yo tengo otra mirada. Es la Dale. confianza que tenía la persona que se sentía protegida, en este caso, digamos, el hombre por la mujer que está arriba. Tenía una Ajá. mirada de protección, tenía una cara de que se sentía amparado, ¿sí? A Bueno, través de lo que están pensando. espera, porque alguien dijo sentirse alojado, Sí, sentirse sería sostenido. similar. Estuve un rato afuera porque se me cortó la comunicación, no escuché todo. Ah, pero está bueno, ¿Sí? sentirse alojado, sentirse Sentirse sostenido, protegido, protegido. sentirse protegido, pero está bueno esa vuelta que acá le dio la compañera también de Sí, ver cómo otro sostiene, ¿no? Eso es sí, sumamente interesante, porque por ahí acá están apareciendo cosas que les digo, lo hago bastante en distintos espacios esto y no apareció, ¿no? Nunca eso, cómo ver a otros sosteniendo, ¿no? Lo que quería Eh, aportar, lo que quería aportar era sí, las diferentes miradas de los que hoy estamos presentes ante esta escultura religiosa que elegiste, lo que nos produce a cada uno, porque tal vez a algunos nos va a conmover más desde que es María con este Cristo crucificado, a otros tal vez les resuene más que una mujer tenga en sus brazos a un hombre, sin un sentido religioso, sino desde otra mirada. Entonces lo que provoca esta escultura que vos elegiste, ¿no? En cada uno de nosotros de acuerdo a la historia y trayectoria de cada uno. Yo creo que es, sí, 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 termina. yo creo que la elegiste con una intención, ya que todos somos supervisores, entonces pensaba ante alguna situación, ante alguna problemática o ante lo que sea que tengamos en la función y tarea como supervisoras y supervisores, ¿qué miramos cuando miramos, no? ¿Desde dónde miramos? Bueno, ¿Qué creo historia? que fueron acercando cada uno de ustedes fueron acercando esto que justamente es lo que queremos trabajar, que tiene que ver con, primero, con algo importante que dijiste al final, lo voy a retomar, esta idea de lo que nos conmueve, ¿no? ¿Qué nos conmueve o cómo nos conmueve? Y muchas veces eso que nos conmueve está en relación, ¿no? Con la historia, con la trayectoria, con de dónde también venimos, de cuál es nuestra formación, de cuál fue nuestro recorrido dentro del sistema, de dentro del sistema qué lugar ocupamos en el mismo lugar de la supervisión, ¿sí? Eh, Eso me parece por un lado. Por otro lado, algo que también dijeron muchos de la perspectiva y de los recortes, que tiene que ver uno piensa en esta escultura y es una escultura conocida, ¿no? Es algo que uno seguramente, algunos tal vez tuvieron la suerte de verla, ¿no? Ahí en persona, ahí mismo, en el lugar. Otros la han visto en su propia formación, en la escuela, no sé, en miles de documentales, de videos, de imágenes, de fotos, ¿sí? Sin embargo, ¿no? Eso que es tan conocido se nos hace o se nos presenta de una manera diferente cuando miramos y ponemos foco en distintos o en determinadas cuestiones, ¿no? A mí me pasó la primera vez de verla y decir, nunca había mirado la expresión de esa forma o nunca había mirado el pie, ¿no? Con esa perfección o con esa... Entonces, ¿cuántas veces cuando uno piensa, ¿no? En las escuelas, en el territorio escolar, ¿no? Esto que todos los días nos enfrentamos, nos enfrenta a situaciones, a problemas, ¿no? A algo que es cotidiano. Alguien dijo por ahí, nos da también, ¿no? El tiempo a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces o de qué manera tenemos ese tiempo de alejarnos un poco para poder pensar,
para poder reflexionar, para poder volver a mirar aquello que lo tenemos cotidianamente y que seguramente, ¿no?, son ideas, categorías, conceptos, pensamientos que hemos visto, pero poder, ¿no?, verlo desde otra perspectiva, con otro tiempo, con otro espacio, con otra forma de conmovernos. Porque a veces alguien dijo, ¿no?, bueno, nos conmueve lo religioso, pero también uno puede decir, me conmueve, ¿no?, la grandeza de esa escultura, o me conmueve el paso del tiempo, la acumulación histórica, ¿no?, cómo se llega. Entonces, pero todo eso, y esto que dijeron ustedes acá en unos minutos, y esto es un ejercicio, fíjense, todo lo que apareció y todo lo que se construyó en 5 minutos colectivamente con el simple hecho de mirar algo, ¿sí?, que es reconocido, porque lo reconocemos como una escultura reconocida, ¿sí?, pero que tal vez no nos detuvimos a mirarla, ¿no?, o a verla en esos detalles. Así que un poco la idea, la propuesta que tiene que ver con esto que vamos a atravesar en estas clases es mirar, ¿no?, volver a mirar nuevamente desde otras perspectivas, con algunos aportes que yo puedo ir haciendo, más con los aportes que ustedes van a ir enriqueciendo y van a ir como construyendo en estas clases, volver a mirar ese territorio que es el territorio educativo, que es el territorio escolar. Y a mí me gusta hablar de la idea de la escuela como un territorio, ¿sí? Así como uno piensa, ¿no?, el espacio supervisivo, la supervisión, ¿no?, con esa mirada territorial, porque no es un grupo de escuelas ¿sí?, y además escuelas y con distintas modalidades, ¿no?, con todo esto que hace a un espacio, a un ámbito mucho más amplio, pero mirar también la escuela como un territorio, ¿sí?, nos permite entender, o por lo menos ese concepto a mí me sirve como para darnos cuenta que cuando hablamos de territorio hacemos referencia a expansión, a movimiento, a entrelazamiento, sobre todo entrelazamiento de territorios, ¿no? Y entrelazamiento de territorios por donde circulan nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Con sus posibilidades, ¿no?, con sus deseos, con sus imposibilidades. Y por otro lado, pensar en este territorio, y acá lo voy, fíjense como, ¿no?, territorio escuela, territorio distrital, territorio, ¿no?, que manejan quienes supervisan esos grandes, diríamos, espacios territoriales que se van, ¿no?, entrelazando. Pensaba que allí, ¿no?, además de esto, de esta mezcla, de este entrecruzamiento generacional, que esto también es muy importante, ¿no? Por eso cuando nosotros vamos a ir acercándonos a esta idea de trayectoria, a esta idea, ¿no?, tenemos que ir pensando en estos encuentros intergeneracionales. Por ahí alguien dijo, lo escribió en la imagen, ¿no?, algo de la simetría de los cuidados. Bueno, en estos encuentros generacionales aparecen, ¿no?, esas asimetrías y esas simetrías también. Es para después para discutir. Y ahí donde también se anudan, sobre todo, que esto me parece importante, se anudan políticas, ¿no?, en estos territorios, tanto en el territorio de la escuela como en el territorio supervisivo, en la escuela, ¿no?, en ese más amplio territorio se anudan políticas. Y acá es importante en este anudamiento de las políticas nacionales, jurisdiccionales, institucionales, ¿no?,
Y eso que tiene que ver con ese anudamiento de esas políticas, pero también tiene que ver con el anudamiento de tradiciones, de historias, ¿sí? Y de lo por construir. Y me parece que esto es interesante porque esto nos lleva, ¿no?, a la idea fuertemente de movimiento, todo el tiempo movimiento. Digamos, yo discuto cuando se habla, ¿no?, de la cultura escolar como algo establecido. Yo creo que planteo una idea que la plantea una antropóloga, Elsie Rowell, que habla de la dinámica cultural de la escuela, ¿no?, las dinámicas de la escuela o de el propio sistema, si queremos pensarlo, territorio de las escuelas. Y lo veo como dinámico, como móvil, pero también, ¿no?, en esa tensión permanente, como decía hace un ratito, de ese anudamiento con tradiciones, con aquellas cuestiones, ¿no? Ella plantea algo así como de larga duración aquello que se conserva, aquello que está instalado, ¿sí? Pero aquello que está instalado, aquello que se mueve todo el tiempo y aquello que se co-construye. Me gusta pensar, ¿no?, las escuelas de esa manera, y me gusta pensar entonces también a los territorios y a la construcción de la trayectoria, de las trayectorias de esa manera también, de una manera dinámica, de una manera, ¿sí?, que no tiene una forma única establecida. Después vamos a ir como adelantándonos en este punto. Acá a mí, no pensaba cuando preparaba este módulo y esta clase en especial, como una clase más introductoria, pensaba en algo que tiene que ver con cuáles son, ¿no?, los desafíos que hoy, para llegar a hablar de trayectorias, cuáles son los desafíos que creo, o los retos tal vez, que podemos pensar, ¿no?, para aquellos que están al frente de la conducción, ¿no?, de escuelas, para aquellos que están al frente de la conducción de lo que a mí me gusta también llamar la micropolítica, ¿no?, que tiene que ver con esa construcción que ustedes van haciendo cotidianamente, pero que no está desanudada de las decisiones macropolíticas o nacionales, jurisdiccionales, ¿no? Entonces, pensaba Hablar, me cómo... entero por otro lado, entonces empiezan los mensajes. ¿Qué pasó en la 12? ¿A quién le pegaron en la 12? Chicos, Ahí se cerró el micrófono. Bueno, suele suceder, suele pasar, no hay problema. Bueno, entonces volvía, decía, ¿cuáles serían estos desafíos? ¿Cuáles son estos retos? ¿No? Y entonces a mí me gustaba proponerles en esta primera parte, porque en esta primera parte, entendiendo que estamos volviendo a mirar con distintas perspectivas, tratando de hacer detalles o focalizando en algunos aspectos. Y me gustaría entonces llegar a la idea de trayectoria, ¿no?, que ustedes seguramente todos, ¿no?, ya tienen y han leído y han hecho cursos, pero bueno, es como otra vez volverlo a mirar. Y me gustaría volverlo a mirar haciendo como una reconstrucción, ¿no?, histórica, ¿sí? Que me acompañen en esta reconstrucción histórica para llegar a entender por qué se instala en nuestro sistema educativo y por qué se instala en las instituciones y en los territorios, ¿sí?, escolares, en los territorios supervisivos, por qué se instala la idea de trayectorias educativas, escolares, ¿sí? Y acá entonces yo voy a ir, ¿vamos bien ahí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok.
Ya con que me hagan así, ya me siento bien y entonces vamos para adelante. Yo ahora voy a compartir un Power que simplemente me ayuda, pero van a ver que por ahí voy, no lo sigo directamente, tomo algunas cuestiones y voy como conversando con ustedes. Lo que les voy primero a mostrar en este Power van a ser unas imágenes y ahí sí me van a decir cada uno, del que quiera, 3 o 4 palabras de esas imágenes que abre el Power. Bueno, voy. Me fue muy bien en la primera que compartí, así que ahí no estoy compartiendo nada. Sí, Sí, se está abriendo. ahí Sí, sí, está. se ve, se ve. Perfecto. Perfecto, era sencillo, no era tan complicado. En algunos otros cursos me pasa que me es muy difícil el compartirlo. Bueno, este empieza así, empieza con unas imágenes, traté de poner poquitas, pero simplemente mírenlas y me van a decir algo de lo que les sugiere. Creo que hasta acá llegamos con las imágenes, ¿sí? Porque saqué otras. Los puntos de partida. Los puntos de Desigualdades. partida. Desigualdades. Bien. ¿Qué otra Desigualdades cosa? sociales, culturales. Desigualdades sociales, culturales. ¿Qué otra Brechas, cosa? brechas sociales. ¿Cómo? Brechas sociales. Brecha social, sí, Brechas sociales. sí. Bien. Lugares predeterminados. Lugares predeterminados, fijos, ¿no? Vulneración de Condiciones derechos. para unos y condiciones para otros. Distintas condiciones, ¿no? Desigualdad Bueno, en el acceso. desigualdad en el acceso, ¿no? Bien. O sea, traté de... Vulneración de derechos. ¿Cómo? Vulneración de derechos. Vulneración de derechos. Bien. Situaciones particulares. Sí, situaciones particulares distintas, ¿no? Alguien dijo puntos de partida distintos, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones tal vez estructurales, ¿no? Bien, traté de poner, no puse más, tenía otras, pero si no se iba a hacer, tal vez en el otro sincrónico compartamos, me gusta compartir algunas imágenes. Bueno, también les di unos videos para que miren antes, que después lo vamos a trabajar, los que pudieron verlos. Pero porque creo que uno de los retos que tenemos, ¿no? que tiene el sistema educativo hoy, y creo que es el reto y el desafío más fuerte que tiene quienes conducen, ¿sí? Quienes tienen a su cargo la tarea grandiosa y difícil de tener que conducir, ¿no? A equipos, sobre todo a equipos docentes, para poder tener alcanzar esa meta o eso que nos proponemos, que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes puedan producir unas trayectorias potentes escolares. Bueno, uno de estos retos tiene que ver, ¿no? Con cómo trabajamos, cómo podemos, en todo caso, abordar esto que ustedes muy bien dijeron, tienen que ver con las desigualdades sociales, y esas desigualdades sociales que generan desigualdades educativas, ¿no? Parece que ese es un desafío casi central. Y entonces, en esta primera sí, apertura, como para entrar, quería hacer esta relación, una relación que nuestro sistema educativo viene desde hace mucho tiempo trabajando, que es las relaciones entre inclusión, exclusión, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, categorías
como inclusión, derecho, igualdad, calidad, justicia, ¿sí? Para pensar las políticas educativas, las políticas institucionales y lo que yo después voy a llamar la dimensión subjetiva, las relaciones vinculares entre sujetos, entre los sujetos. Entonces a mí me gustaría revisar un poco, ¿no? Esto lo dejo ahí, pero yo voy por otro lado, simplemente para que después veamos lo de la categoría de inclusión, que me interesa que pensemos. Pero lo que sí quiero primero trabajar, voy acá. Por eso no quería que nadie utilice el Power, solo yo, porque yo voy y vengo, esperen, acá, voy y vengo, ¿sí? Para no tenerlos detenidos en el Power. A mí lo que me gustaría es como poder hacer con ustedes ampliar un poco esta idea, ¿sí? De inclusión que deriva luego en esta idea de trayectoria, ¿sí? Pero a mí me gustaría que recordemos un poco que el concepto o la categoría, sobre todo de inclusión educativa en nuestro sistema, tuvo una fuerte impronta o una fuerte presencia, ¿sí? Algunos se acordarán, algunos no, pero me parece bueno recuperarla en la década de los 90, ¿sí? Y sobre todo aparece esta idea de inclusión ligada, se van a acordar, me pueden decir, a lo que tenía que ver con niñas y niños y adolescentes con necesidades especiales. ¿Sí? Se acordarán algunos sobre los documentos de Salamanca, ¿no? Que planteaban ahí especialmente el concepto de integración de niños y niñas a las escuelas comunes. Entonces, hablar de inclusión en esos momentos remitía fuertemente a lo que tenía que ver con la educación especial, ¿sí? Y con la discapacidad, aunque en ese momento no era nombrado como discapacidad. Hago este reconto histórico para entender cómo, sí, claro, necesidades educativas especiales, perfecto, ¿no? Digamos, fue ahí, ¿no? Que empieza a tener una impronta muy fuerte. No quiere decir que no existía la categoría de inclusión, ¿sí? Pero en el ámbito educativo se hace como muy presente y aparece como ciertos imperativos de hay que integrar, de la integración. Cerca de los 2000, y seguramente también recordarán, ¿sí? Más cerca de 2000, 2001, cuando todo estalla, ¿sí? Cuando se produce un movimiento o un crecimiento muy fuerte, ¿no? De lo que decían hace un ratito de la brecha de desigualdad, el concepto de inclusión, ¿no? Empieza a extenderse y ya dentro del ámbito, dentro de lo que es, digamos, las lecturas más sociológicas, pero dentro de lo que es también el ámbito escolar y educativo, la inclusión empezaba a trasladarse o desplazarse ya, ¿sí? Entendiendo o intentando generar un acto y una acción por las grandes masas de niños, adolescentes, jóvenes excluidos del sistema. ¿Sí? Entonces uno podría pensar que ahí la inclusión mostraba esa exclusión fuertemente en las situaciones de sujetos con digamos, más frágiles o con lo que después se fue denominando, se llamaban sujetos vulnerables en ese momento, después fue la vulneración de los derechos, después vamos a ver un poco eso, y sobre todo en las poblaciones históricamente excluidos, ¿sí? Y acá tiene que ver con pueblos originarios, ¿sí? También con una cuestión de género. Entonces, en el 2003, fíjense, del documento de Salamanca al 2003, la UNESCO plantea en un documento, ¿no? Que la educación inclusiva implica
dirigirse, y esto lo voy a leer textual, a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes, adultos, centrados especialmente en los sectores vulnerables. No se hablaba de la vulneración de derechos, sino en los sectores vulnerables. Entonces, en ese sentido, ahí la inclusión se convertía en un central, o era una categoría central para la educación, ligada a la calidad educativa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se van desplazando, ¿no? los conceptos y las categorías. Aún se hablaba en las escuelas de fracaso escolar, ¿sí? Aún se hablaba de fracaso escolar, que después nos vamos a meter, pero, digamos, esa idea de la inclusión ya no solamente, ¿sí?, como un concepto, ¿sí?, propio de la educación especial, determinando a diferentes poblaciones, sino que se extiende al conjunto de la población. Y ahí, pasado los 2000, ¿sí?, aparece ya otros conceptos como el de igualdad y el de justicia y el de derecho, ¿sí? Y, por supuesto, surge, ¿no? se declara la ley de educación, que la ley está construida, ya la habrán leído, por supuesto, no importa, pero lo recordamos, es volver a mirar, como les dije, ¿no? En clave de inclusión y de igualdad. Y entonces allí aparece, ¿sí?, no solamente la ley, sino una enorme cantidad de reglamentaciones, de resoluciones. Yo sé que ustedes vieron el módulo de reglamentaciones, resoluciones, así que eso ya lo vieron, pero es importante tener presente que si uno hace un análisis, uno dice, no pasó tanto tiempo, ¿sí? No pasó tanto tiempo desde que teníamos, ¿no?, el concepto de inclusión, ¿no?, centrado únicamente en una perspectiva, a cómo después eso se fue ampliando. Entonces ahí sí voy a compartirles nuevamente. Acá va. Ahí vamos. Bueno, estas son unas ideas de Inés Dussel que nos aporta, ¿no? La inclusión y la calidad son un derecho, la inclusión es una dimensión intrínseca de la calidad, atender a la diversidad implica lograr resultados equivalentes, todo esto lo vamos a ir viendo después. La inclusión supone la exclusión de otros, ¿no? Dice Inés, que es interesante, pero voy al final. La diferencia puede ser pensada como una identidad distinta, complementaria, negativa o amenazante, o rechazada al plano de lo impensable o invisible. Traigo estas notas porque estas notas son producto, por eso me gusta hacer un poco de historia, tienen que ver con ese momento en el cual la inclusión, ¿no? Empezábamos a escuchar este concepto. Esperen que quiero cambiar y no me sale, cambiar. Bueno. Vieron que algún problema tecnológico iba a tener. Esperen. Esperen que quiero avanzar y no avanzo, no se puede avanzar. Vamos a ver si con este avanzo. Ahí ven el avance, ¿no? Ahí estamos, Patri. Ahí Estamos viendo estamos. pensar la diversidad. Bueno, pero voy a ir, esperen, porque quiero ir a esta primero, después vuelvo para atrás, ¿sí? Quiero ir a esto, porque quiero, en este recorrido histórico que les estaba diciendo, entonces uno puede hacer una síntesis y pensar, ¿sí? Voy a llevarlos, yo los llevé desde, ¿no?, el momento en que la inclusión aparece como fuertemente, ¿sí?, en nuestro sistema educativo, que es
yo les diría que un poquito antes de los 90, ¿sí? Un poquito antes de los 90. Pero antes de los 90 y en el inicio de la escuela y les diría como clave del inicio de la escuela, más que de inclusión, se hablaba de igualdad. Pero la igualdad, ¿sí? En términos de homogeneización. La igualdad leída, ¿sí? Como homogeneidad, ¿no? Si los recuerdan, no los voy a llevar a hacer todo un análisis histórico, pero como para que tengan presente eso, ¿no? Se hablaba de la integración social, ¿no? Y entonces, ahí en ese momento, más que de inclusión, se hablaba de una igualación pensada en esa clave, ¿no? De homogeneidad. El momento que yo les estoy relatando de cuando se produce ese imperativo fuerte y de documentos muy fuertes, ¿no? Acerca de la inclusión, tiene que ver en esa época, finales de los 80, 90, 90 y pico, donde ahí aparece esta idea de la inclusión, ¿sí? De necesidades, sobre todo en el campo de la educación especial, y ahí todos los que están en educación especial después me van a decir, y aparece para el resto, ¿sí? Aquello que se llamó, ¿no? Este otro término que seguramente les va a resonar, que tenía que ver con la idea de equidad, ¿no? Hay que, ¿no? La equidad para la compensación social, la idea de compensación, compensemos la diferencia, compensemos las desigualdades, ¿sí? Compensemos, y una de las acciones de la compensación tenía que ver con la integración. ¿Mm? El último momento, después podríamos discutir en qué momento estamos hoy, me encantaría, ¿no? Que lo discutamos, pero en la última ola o el último momento donde la idea de inclusión y la idea aparece fuertemente es justamente con la ley, ¿sí? Nacional, entendiendo ahí más que nada ese diálogo entre igualdad, inclusión, justicia, sobre todo, y ampliación de derechos. Entonces, es interesante ver esto, porque ahí uno dice, ¿y el concepto de trayectoria, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde aparecía? ¿Cuándo aparece? ¿Sí? ¿Por qué aparece? ¿Sí? Entonces, me gusta, ¿no? Entender esto, en principio, con eso que les pasé recién, entender que siempre la inclusión es una operación a efectuar, ¿sí? Pensar a la inclusión, ¿no? Algunos discuten el concepto de inclusión. Después podemos, cuando hagan los grupos, podemos recuperar eso. Prefieren hablar de derechos antes que de inclusión, pero digamos, podemos pensar que la inclusión es una acción para garantizar un derecho. Siempre la inclusión va a estar entonces en el orden de un gesto, una acción, un acto, ¿sí? Para garantizar ese derecho a. La idea de esta última ola de la inclusión relacionada con la igualdad y con los derechos y con la justicia, ¿sí? Viene de alguna manera a discutir y a disputar, porque lo que no dije antes, y esto me parece fundamental, que así como dije que los territorios escolares educativos anudan políticas y anudan tradiciones y anudan, ¿no? Disputan discursos, ¿no? O sea, los territorios, y sobre todo en un territorio de supervisión, donde tenemos muchas escuelas, donde tenemos modalidades, donde tenemos, ¿no? Donde está todo ahí, ¿no? En ese gran... Ahí hay una gran disputa, ¿no? De discursos. Discursos que, por supuesto, subyacen detrás de esos discursos teorías, sentido común, ¿no? Y entonces ahí lo interesante es entender que esos conceptos, esas categorías
que a partir del 2000 en adelante se instalan, ¿no? Como algunos autores dicen, como imperativo, ¿sí? El de la inclusión y el de la igualdad, vienen a disputar y a discutir otros conceptos, como el de fracaso escolar, como el de educabilidad, como el de compensación, ¿sí? Porque la escuela produce discursos y efectos, ¿no? La construcción del fracaso escolar, la discriminación por la nacionalidad, la discapacidad o el origen social, son maneras más conocidas en que esta desigualdad escolar se produce, ¿no? O también produce el efecto de la diferencia como déficit. Ese es un discurso muy fuerte, ¿no? Todo aquel que es diferente, ¿no? Y esto es histórico de la escuela, del origen de la escuela, es porque tiene algún déficit, ¿no? Pero también la escuela produce, o la escuela crea igualdad, ¿no? En la medida en que produce, esto lo tomo de un autor, de dos autores, Magellín y Simons, que por ahí lo vieron en estos otros módulos, que tiene un librito muy lindo que se llama Defensa de la Escuela. Entonces, la igualdad también la escuela también crea igualdad en la medida en que produce tiempo libre, en la medida en que logra suspender o postergar temporalmente el tiempo y los destinos, ¿no? Agrego yo, ¿no? Creando así otra brecha. Y también la escuela crea convivencia, crea comunidad, crea sociabilidad, ¿sí? Entonces, esas disputas, esos dos movimientos, hacen que el imperativo de la inclusión y de la igualdad, ¿sí?, hayan tenido o tienen, yo hablo en pasado y en presente, porque después ustedes me van a decir, bueno, hay cosas que siguen estando, ¿no? Que haya tenido que discutir fuertemente, ¿sí?, con esos discursos o esas miradas más centradas en las teorías de la reproducción, pero las teorías centradas en la reproducción de la desigualdad social, ¿no?, centradas en la desigualdad educativa, ¿sí?, que fue en su momento dentro de la pedagogía un hallazgo impresionante y un avance en la teoría sobre la escuela muy grande, pero que solamente quedarnos en ese movimiento de la reproducción, ¿no?, implica o implicaba, ¿sí?, pensar a las escuelas sin una dinámica, sin un movimiento y sin una acción de los propios agentes. Entonces, vuelvo. Ese fracaso escolar, esa sospecha sobre la educabilidad de los sujetos, esa sospecha sobre la posibilidad de entender a los sujetos como partícipes, ¿sí?, y formando parte del proceso escolar, ¿no? Después vamos a avanzar un poquito más en eso. Ahí tuvo ese contrapunto con la inclusión y con la igualdad. Y el problema de esto, de estas terminologías o de estas categorías que siguen existiendo, es la forma en que la explicación que le damos a eso, ¿no? Entonces, los modelos que se dieron históricamente en el sistema educativo y en las escuelas para hablar sobre el fracaso escolar o los problemas de la exclusión-inclusión, ¿sí?, durante mucho tiempo, y yo sostengo que aún siguen estando vigentes, conviviendo con otros, tuvieron que ver con explicaciones basadas, lo que se llaman las teorías de la atribución, basadas en los atributos de los sujetos, ¿no?, en lo que se llama el modelo individual. Explicaciones que se dieron a raíz de, bueno, el problema son los estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes, ¿sí?, que tienen un déficit
o un problema o desde lo neurológico, psicológico, ¿sí? O, también habrán escuchado, o problemas de su entorno, ¿no? Entonces el problema no es el niño, no es el adolescente, no es el joven, ¿no? Sino que su imposibilidad de incluirse o su imposibilidad de sostener tiene que ver con la familia o tiene que ver con el entorno en el cual viven, ¿sí? Fíjense que ese modelo explicativo que durante mucho tiempo, que sigue estando, pero que durante mucho tiempo fue dominante, produjo, ¿sí?, políticas que tuvieron que ver más que nada con la derivación, con los mecanismos, sobre todo derivación, circuitos de escolarización paralelos, y también, digamos, con políticas tendientes a la segregación, ¿no? Entonces, no se hablaba, ¿no?, fuertemente de inclusión y de igualdad educativa, ¿no? Imperaba esta concepción sobre fracaso escolar, imperaba esta idea sobre la sospecha de la educabilidad de los sujetos, ¿sí? Y las respuestas educativas que se fueron dando tuvieron que ver con, ¿no?, mejorar los diagnósticos. Bueno, son momentos en los cuales crecen mucho, especialmente en algunas provincias, no en todas, ¿sí? No recuerdo Neuquén, pero sí aparece mucho ahí todo lo que tuvo que ver con los equipos de orientación, equipos llamados gabinetes en su momento, con una orientación, ¿sí? Una orientación centrada en los tratamientos individuales. En el otro momento que, ¿no?, estuvimos analizando, en otro momento donde aparece sobre todo esta idea de la inclusión, pero más centrada en la equidad, ¿sí? Tenemos que equiparar, ¿no? Aparece allí explicaciones más centradas en las desigualdades sociales. Entonces, las desigualdades sociales producen una desigualdad educativa y esa desigualdad educativa hay que darle una respuesta a través de unas acciones compensatorias, ¿no? Políticas compensatorias, acciones compensatorias. Recuerden, acá aparece toda la idea de las adaptaciones curriculares, ¿sí? Yo estoy haciendo este reconto para entender cuándo aparece fuertemente el concepto de trayectoria, ¿no? Que el módulo que nos invita en este módulo es sobre el cuidado de las trayectorias, pero no, para que tengan una idea de que esto no viene de la nada. Las otras explicaciones en la ola, le vamos a poner olas, olas, ¿no? Como la ola que tiene que ver con la ley, tiene que ver con el establecimiento de la relación entre la inclusión, la igualdad, la justicia, los derechos, empiezan a darle a estas situaciones de los supuestos fracasos escolares o de la falta de inclusión, empiezan a generar otro modelo de explicación que incluye ahí por primera vez la explicación donde incorporan las condiciones pedagógicas de la escolarización. Se empieza a mirar ya, no, fíjense cómo la unidad de análisis, ¿vieron como lo que vimos hace un ratito de la piedad? ¿Cómo vamos corriendo? Bueno, se desplaza. La unidad de análisis que estaba puesta primero en los sujetos como los responsables, ¿no?, de sus déficits, de sus fracasos, de sus faltas de integración, ¿no? Después se desplaza a la desigualdad social, los entornos, ¿no?, la pobreza. ¿Cómo
en este tercer movimiento, tercera ola, la explicación se centra o se empieza a centrar, no se deja todo el resto, después vamos a hablar un poco de eso, en las condiciones pedagógicas y en la propia escolarización, ¿no? Este es una idea interesante, porque ahí aparece, bueno, pero ¿qué pasa en las escuelas? ¿Qué producen las escuelas? ¿Qué tipo de expectativa de estudiantes, de sujetos producen las escuelas? ¿No? ¿Cuál es el modelo del cual, ¿no?, la escuela o el modelo del modelo de escolarización que produce un tipo de estudiante? Entonces ahí empieza a aparecer estas explicaciones que incorporan las condiciones de escolaridad y de las categorías de trayectoria, ¿sí? Quiero simplemente, porque, a ver si dejo compartir un ratito para saber cómo están, cómo estamos con el tiempo, porque yo si no sigo. Pasaditas ¿Cómo las va? 7. Sí, son 7:10. Bueno, vamos bien, están así como cansadísimos que ya no, acá me hacen bien, todo bien, pero yo no quiero ni abrumarlos porque tengo como muchas cosas para compartir con ustedes y también tengo ganas de que puedan tener el trabajo grupal. Voy entonces a esto para entrar un poco a la idea de trayectoria, que me parece que es, voy a terminar ahí y después vamos al trabajo grupal, ¿te parece, Paula? Y ahí Dale. retomamos. Ya, digamos, le dimos mucho tiempo a la exposición, pero me parece que venía bien para que puedan entender que entonces, ¿en qué momento aparece esta categoría? Que es una categoría que no es una categoría que surge desde la pedagogía, ¿sí? Está bueno saberlo, es una categoría sociológica, ¿sí?, que surge de los estudios sobre trayectorias de jóvenes y el mundo del trabajo. Son análisis que se hicieron sobre la producción de los jóvenes insertos en los mundos del trabajo, y la pedagogía, como siempre, digamos, en buenas situaciones, en una buena, diría, una buena lectura, ¿sí?, recupera esa categoría que tiene que ver mucho también con Bourdieu, que también hablaba de las trayectorias estudiantiles en relación al mundo, ¿no?, o a la continuidad de los trabajos, la incorpora, ¿sí?, entendiendo que el sistema, y con ciertas implicancias, ¿no?, y ahí seguro todas y todos han leído a Flavia Terici, ¿no? Me dicen sí, acá, seguro, ¿no? Nosotros decimos que es la madre de las trayectorias, porque es quien ha, de alguna manera, también hay mucho análisis de los mexicanos sobre el tema de trayectorias en la década de los 90, les digo, les cuento esto, y también en Brasil, pero Flavia Terici ha sido la pedagoga, ¿sí?, que ha incorporado, y no es casual que incorpora y hace circular mucho más esta categoría, allí por el 2007, ¿sí?, 2006, 2007, empieza con un análisis muy interesante, ¿sí?, que se hace justamente en respuesta a la explicación del fracaso escolar, diciendo, bueno, la escuela genera una trayectoria, ¿no? Vamos a recordarlo un poco, vamos a hacer memoria, ¿no? Esta trayectoria teórica, esta trayectoria estándar, ¿sí?, que tiene que ver con esa construcción de un modelo basado en un modelo de estudiante. Vamos a ponerlo en estos términos, de un modelo de estudiante ideal, que inicia, ¿no?, su trayectoria en primer grado, termina en séptimo,
continúa en primer año, termina en quinto, con lo cual, ¿no? Siguiendo el modelo estándar del sistema educativo, que es anualizado, graduado, ¿sí? Hasta ahí vamos. Acá una aclaración que es importante, porque o sea, a ver, y me parece interesante para cuando después podamos trabajar algo acerca de la articulación de niveles, ¿sí? Ustedes saben que la escuela secundaria, si uno habla de la escuela primaria como una escuela que tuvo como mandato, y el nivel inicial, obvio, también, pero fíjense que tanto el nivel inicial como el nivel secundario, ambos niveles, ¿sí? Son niveles que tienen una aparición, o sea, aparecen después que la primaria. ¿Mm? O sea, y eso es importante leerlo así, porque eso nos va también, nos hace comprender muchas cuestiones de la articulación, muchas cuestiones de las transiciones y muchas cuestiones también de la exclusión e inclusión, ¿sí? La escuela primaria aparece en ese mandato que dijimos, fundante de la igualdad, claro, igualdad, ¿no? En lectura de la homogeneidad. Todos iguales, ¿no? Y todos iguales aprendiendo, ¿no? Las cosas básicas, ¿no? Bueno, no voy a dar no me voy a meter con la cuestión histórica, pero lo que sí es importante entender esto, que ese modelo, ¿sí? Fue un modelo de ampliación, fue un modelo de derechos, ¿sí? A pesar de que la igualdad que producía, o la igualdad, ¿no? con la cual surge, produjo mucha exclusión. ¿Sí? Es bien bien para discutir. ¿Por qué digo esto? Porque el modelo de la escuela secundaria es un modelo en sí, fue un modelo en sí, fundante elitista. ¿No? Esto seguramente lo habrán visto, pero no era una escuela para todos. La escuela primaria era obligatoria para todos. La escuela secundaria no. La escuela secundaria no surge desde la obligatoriedad, ¿sí? Y el nivel inicial, al comienzo tampoco. Entonces, hay una marca. La obligatoriedad determina, ¿sí? Un estándar, una forma de producción, de trayectoria distinta. Cada nivel lo tiene distinto, ¿sí? Y eso también es interesante para cuando lo discutamos en los grupos. La escuela secundaria, ya su marca de origen, no quiere decir que eso siga o que no siga en tensión y en discusión, diría yo, su marca de origen es la producción de trayectorias marcando una diferencia. No todo el mundo iba a la escuela secundaria. ¿Sí? Eso para las discusiones me parece que es importante tenerlo claro. Entonces, y el nivel inicial, igual, o sea, la obligatoriedad en el nivel inicial y la obligatoriedad en el nivel secundario es muy reciente. Cuando uno estudia la historia, cuando uno dice 2006, no es nada. No es nada. ¿Por qué digo no es nada? Porque los efectos en las prácticas llevan mucho tiempo. Porque una práctica, ¿sí? Lleva mucho tiempo de modificar. Una ley se cambia, una reglamentación se cambia, un régimen académico se cambia, ¿sí? Pero enraizarlo en las prácticas, en la micropolítica institucional y territorial, lleva un tiempo. Por esto que decíamos antes, porque hay disputas y porque hay anudamientos con historias, con tradiciones, ¿no? Entonces, cuando aparece el concepto, vuelvo ahora, este paréntesis fue para poder marcar, ¿no? Cómo entonces la idea de trayectoria, tanto para el nivel inicial, primario, secundario y para las modalidades,
va a tener una historia diferente. Por eso después vamos a hablar de trayectorias integrales, ¿sí? Pero va a marcar puntos distintos, ¿sí? Ahora, lo que sí es interesante y es común entender que cuando hablamos de esto que Terigi marca sobre lo estándar, lo establecido, tiene que ver con lo establecido y lo que marca, en todo caso, ¿no? Las pautas del sistema educativo. Seguir, ¿no? Seguir de acuerdo a cómo está estructurado el sistema, la escuela, ¿no? Anualizado, gradual, ¿no? Contextualizado, ¿no? Con una idea que la vamos a trabajar en el segundo y tercer encuentro y seguro en el último, con una idea de enseñanza monocrónica, no de una sola secuencia, esto también lo habrán visto. Lo digo rápido porque tal vez después lo voy a recuperar después del trabajo en grupo, pero porque tal vez ustedes ya eso lo vieron. Pero lo que es importante tener presente, que ahí, ¿no? La repitencia, el ingreso, digamos, no como lo establecido, las ausencias, las discontinuidades, los aprendizajes no establecidos o los no esperados en el tiempo, ritmo y forma de la escuela, empiezan a ser lo que empieza y lo que hay y lo que sucede, o la heterogeneidad, empieza a ser fuerza, ¿sí? Se empieza cada vez a visibilizar más. Y ya no tiene que ver con el fracaso escolar del origen de la escuela, que era, bueno, estos niños no van a otra escuela. Y es ahí donde surge este concepto de trayectoria real y empezar a mirar que esa trayectoria, que esos niños, que esos jóvenes, ¿no? Que abandonan, que repiten, que no aprenden en el tiempo y forma que la escuela establece, que se ausentan, ¿sí? Que tienen ciertos avatares, no tiene que ver únicamente, y fíjense que pongo el únicamente, porque creo que hay que complejizarlo hoy en día más, con las condiciones de vida o con las condiciones, ¿sí?, de estructura o de origen, sino que tiene que ver con ese desacople con las condiciones que la escuela, ¿sí?, ha creado pensando en un niño adolescente modelo ideal. Entonces, el concepto de trayectoria lo que nos viene a decir es, miremos, ¿no?, a los niños, a los estudiantes, pero miremoslos en el marco de las condiciones que producen ese tipo de estudiantes, ¿sí? Y ahí entonces voy a pasar dos imágenes más y vamos al trabajo grupal, porque si no me van no nos va a quedar el tiempo. Sí, voy por aquí. Uy. Esperen que cuando quiero... Después vuelvo a esa imagen de diversidad de Guayasamil que me encanta y que quiero... Nada, pensé para compartir algo con ustedes. Bueno, esto me quedo para después. Bueno, esto ya lo dije, pero quiero ir a una... Bueno, hablar entonces hoy de trayectorias, ¿no? Es hacer visible a los niños, alumnos, adolescentes, pero fundamentalmente es para poner en evidencia las condiciones de la
educación y de la escolarización, ¿no? Fundamentalmente es eso. Y voy a otra, porque ya hay cosas que dije. Esto sí me interesa. Me interesa que pensemos, después yo voy a retomar, entender las trayectorias desde 3 dimensiones. ¿Sí? Después lo vamos a abrir. La trayectoria escolar o educativa hay que pensarla siempre desde 3 dimensiones de análisis. Una es la dimensión estructural, que tiene que ver, ¿no? Con no el origen, sino la situación de los niños, adolescentes, jóvenes, ¿sí? En sus vidas vitales, ¿sí? De qué sector social, ¿no? Si pertenecen a los pueblos originarios, ¿sí? ¿Qué pasa con su estructura familiar, comunitaria? Hay algo ahí que no podemos desanudar. Se construye a la vez con la dimensión institucional, que esa es la que nos interesa a nosotros mucho, porque es la dimensión, ¿sí?, donde nosotros ahí podemos intervenir, donde podemos tener esto que yo les decía antes, los gestos de acción para igualar, para incluir. Esa es la dimensión institucional, esa es la dimensión en la cual operamos. Es una palabra media fuerte, operativizamos desde los territorios, después lo vamos a ver. Y tiene una dimensión subjetiva, que tiene que ver en cómo cada niño, cada joven, cada adolescente vivencia, experimenta, ¿no? De experiencia, y le da sentido a esa trayectoria, y le da sentido a esa experiencia escolar, ¿sí? Esas 3 dimensiones las vamos a tener presentes todo el tiempo. Porque este es el concepto de trayectorias que a mí me gusta y que trabajo y que lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Pensar a las trayectorias educativas como recorridos experienciales, así lo dije bien, de apropiación del conjunto de prácticas ligadas, fíjense, con la crianza, con la educación, con la escolarización, con la formación en la vida de un sujeto que tiene lugar a partir de múltiples relaciones con el contexto y con otros actores sociales. Pero fíjense esto último, y en base a los cursos de acción de quienes los protagonizan. Darle el lugar a la trayectoria, ¿sí? A la trayectoria, que lo que nos hace es visibilizar las condiciones institucionales por la cual, ¿no?, un sujeto, niño, adolescente, se siente incluido, se siente excluido, se siente perteneciente a ese lugar, no perteneciente, pero a la vez se siente protagonista, ¿sí? Y a la vez también esa trayectoria de esa institución que genera esas condiciones, ¿sí?, le van a permitir siempre a los sujetos, siempre, un poder de acción, aunque sea una escuela que excluya. Después lo vamos a discutir y marcar. Antes de pasar al trabajo grupal, quiero cerrar esta parte con algo que para mí es claro, porque la trayectoria siempre se construye con otros, con condiciones, ¿sí?, en una institución. Y cuento siempre esta situación que viví en una escuela rural, en unas escuelas rurales de Misiones. Yo estaba recorriendo unas escuelas en Misiones, en una localidad que se llama El Dorado, hermosa localidad, si algunos tienen la suerte de ir por ahí, bellísima. Y llego a una escuela y veo a todos los chiquitos, muchos chiquitos parados, hora del recreo. Entonces le pregunto al director por qué estaban parados, qué pasaba, y entonces el director me dice, muy así, me dice, no, lo que pasa que, bueno, estas son escuelas que están en la frontera con Brasil, y acá estos chicos hablan portuñol, y la única manera que dejen de hablar de portuñol y que hablen en el español es poniéndoles un límite, ¿no? Una escuela, no les cuento que siguió ahí,
pero yo sigo la recorrida, voy a otra escuela de la misma localidad, ¿eh? Y me encuentro con un grupo de docentes que me dicen, uy, llegaste justo en la hora que estamos estudiando portugués, ¿no? Les digo, están estudiando portugués, qué bien, ¿no? Porque viste que acá los chicos hablan portuñol, entonces nosotras tenemos que poder entender y tenemos que poder hablar el idioma que ellos hablan. Entonces, para mí esa fue el gesto, ¿vieron cuando yo les decía gestos? El gesto claro, ¿no? 2 gestos voy a decir. El gesto claro de lo que implica la igualdad y la inclusión, el gesto de lo que implica generar una condición para que una trayectoria se construya como una trayectoria potente, ¿no? Y como le llaman también algunos, inclusiva, y como en el otro caso también hubo un gesto, ese gesto ¿no? de castigo, de disciplinamiento, que también construye una trayectoria excluyente, ¿no? Entonces, fue como ahí cuando yo les digo, mismo año, misma localidad, mismo lugar, pero donde vieron que hablamos de los discursos, ¿no? Hay un discurso ahí, y fíjense, escuelas que producen un discurso que aloja, voy a usar las palabras que usaron al principio, y un discurso, ¿no? que lo que hace es segrega, un discurso que lo que hace es excluye, ¿sí? Entonces, me parece que en ese sentido, entender esa de las... Y si yo les digo a ustedes, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué produce o qué efectos produce en la dimensión subjetiva de esos sujetos? De esa niña o de ese niño que se quedó parado o se quedaba parado, y de ese niño y esa niña que tiene una maestra que intenta hablarle en portugués, en portuñol o como sea para poder integrarlo, ¿no? Fíjense que ahí esa trayectoria cambia, cambia lo que uno podría decir, ese sentido de la experiencia escolar. Bueno, no voy a hablar más porque si no, no vamos a poder... pero bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algo? Y ya vamos al comentario, pregunta, algo que quieran y vamos al ejercicio. Bueno, ahora se me quedaron todos callados. Están pensando, Patri, están pensando. Pero vamos bien. Estamos durmiendo. ¿Alguna? Dicen Bien, así. me dicen. Bueno, alguna acotación. Sí, Sí, escuchaba atentamente esto que hablabas, ¿no? De estos instrumentos que a veces utilizamos para habilitar, para albergar, como vos decís, o también para excluir. Y en esto recordaba hace un par de años en una institución educativa de nivel medio, estos estudiantes que no respondían a estas trayectorias teóricas eran pasadas al turno noche, donde iban los adultos, siendo menores de edad, chicos de 16 años, y sabes que con mucha tristeza se habían autodenominado el Alcatraz, esto de la prisión y esta forma de castigo que se les daba muchas veces a estos estudiantes, donde al no poder ir con estas trayectorias en paralelo con las trayectorias teóricas, ¿sí? y las reales, eran directamente enviados al turno noche en esa escuela, y cuánto simbolismo, ¿no? Y cuántas situaciones que deben haber vivido esos chicos desde estas subjetividades, ¿no? De esta dimensión subjetiva. claro, María Soledad, fíjate esto, qué interesante lo que vos decís, ¿no? El no visibilizar que el problema no son
ellos, la unidad de análisis no tiene que ver con ellos, sino con las condiciones que se les generaron o se les generan, ¿sí? Trae como acción, ¿sí? La acción de te saco, porque de alguna manera es sacarlos. No te dejo sin escolaridad, ¿sí? Pero te saco, te mando a otro turno, sin pensar ahí que lo que está realmente haciéndose es una especie, es lo que se llama segregar, pero además, lo que vos muy bien marcás es subjetivamente lo que los pibes ahí sienten es me echaron, ¿no? No se echaron, Sí, sí. nos mandaron, ¿no? Nos castigaron. Y eso es el efecto, yo les di un texto para que lean que se llama Justicia, digamos, que les di la justicia en la escuela de Félix Rasco Angulo, que lo tienen que leer, que es muy lindo texto, y él habla, ¿no?, de 3 tipos de justicia: la justicia cognitiva, la afectiva y la ecológica. Y ahí uno podría decir, ahí lo que se hizo es justamente no se hizo justicia afectiva, ¿no? Ni cognitiva, pero digamos, lo que se generó ahí es un acto, ¿sí? Un acto de justamente de desalojar al otro, pero desalojarlo no solamente de su propia situación de conocimiento, sino también de su propia posibilidad de sentir, ¿no? Entonces, lo interesante acá es ver cómo esos gestos y esas acciones muchas veces, y algunos, por eso digo, algunos docentes pueden creer que están haciendo bien porque les están dando, pero en realidad es una acción justamente de exclusión, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Y ya pasamos a... Andrea Fervari levantó la mano. Dale, André. Tardes. Es que me parecía muy interesante esto de las dimensiones que vos nos compartías recién y de esta mirada. No sé si ahí se me escucha porque se me corta el audio. Y en eso de poder alojar, cómo lo relacionaba con el módulo anterior de las normativas y cómo la normativa también puede alojar o puede excluir y dejar de lado o obstaculizar esa trayectoria. Por ahí lo interpelaba desde ese lugar, porque yo sostengo que las normativas se tienen que habitar, pero se tienen que habitar en clave de derecho, y lo relacionaba mucho con esto de las dimensiones que vos manifestabas de las trayectorias, ¿no? Cómo también con las